Sin darnos cuenta, hemos sido testigos de un cambio gigante en el mundo. Durante la década pasada vivimos uno de los episodios más surrealistas de nuestra historia y muy pocos se dieron cuenta. Apareció algo que a todas luces parece imposible, que desafiaba toda la lógica convencional: los tipos de interés negativos. Y sí, más de uno se preguntará, ¿y a mí qué me importa? Pues pensadlo por un momento. Lo normal es que tú pagues algo por pedir prestado. Con tipos de interés negativos te están pagando a ti por pedir prestado. Es algo que a todas luces parece un negocio terrible, pero durante un tiempo esto se había convertido en una realidad. Y era una realidad a la que muchos se habían mal acostumbrado. Imaginaros a alguien que quiere comprarse una casa, tenía el capital, podía hipotecarse e incluso salir ganando. Era una situación surrealista, pero podemos decir, sin temor a equivocarnos, que esto ha llegado a su final. Durante casi 3 lustros, el mundo desarrollado habitó en una suerte de país de nunca jamás financiero, una era donde el coste del tiempo se evaporó, donde el riesgo carecía de precio y donde la ley fundamental de la economía, la escasez, pareció suspendida por decreto de los bancos centrales, y los propios estados se habían mal acostumbrado a esta realidad. Financiarse salía muy barato, permitiendo que se puedan endeudar prácticamente sin límites. Hemos visto cómo muchos países han disparado el tamaño de su deuda sin ningún tipo de consecuencia. Y todo esto se debía a esta anomalía que ahora ha llegado a su final, y esto puede cambiar radicalmente las reglas a las que se han mal acostumbrado muchas economías. Y en este vídeo vamos a ver cómo se llegó a esta situación donde el ahorro no tenía prácticamente ningún valor. Pero antes de esto, ¿te ha pasado alguna vez que te marcas un límite de gasto y a mitad de mes ya te lo has fundido sin darte cuenta? Este mes, solo 200 euros en ropa, y la primera semana ya vas mal. A mí me pasaba con la ropa y otras cosas hasta que empecé a organizarme con Bank. Con Bank puedes crear hasta 25 cuentas dedicadas a distintas partidas de gasto para que puedas organizar tus finanzas con cabeza. Puedes crearte una cuenta para comidas, otra para ocio, para viajes y lo que tú quieras, cada una con su respectivo IBAN, y puedes establecer límites de gasto para que sepas cuándo te has pasado. Para quien no los conozca, Bank es un banco digital europeo con licencia bancaria completa, tan seguro como un banco tradicional, pero 100% online y sin papeleos. Se trata de un neobanco lanzado en el año 2012 que tenía como objetivo simplificar la vida de las personas. Han pasado ya más de 10 años y ya son el segundo neobanco más grande de Europa, con más de 20 millones de usuarios. Abrirte una cuenta es muy fácil, yo lo hice en menos de 5 minutos. Si quieres probarlo y ver si te ayuda a organizar tus finanzas este 2026, te dejo un enlace en la descripción, en el comentario fijado y en el QR que estaréis viendo en pantalla. Puedes probar con Bank Free o probar cualquiera de sus planes de pago sin compromiso durante 30 días con toda la información en bank.com. Gracias a Bank por patrocinar este vídeo y ahora sí, no me enrollo más. ¡Poneos cómodos! ¡Que empezamos! Japón se convirtió en el paciente cero de esta epidemia financiera que afectó a las economías durante varios años. En una economía normal, los tipos de interés rara vez bajan del 3%. Para poner un poco las cosas en contexto, el tipo de interés es el precio del tiempo, ya que es lo que se paga por el tiempo que pasa entre que se realiza el préstamo y se devuelve. Cuanto más tiempo pase, más intereses voy a cobrar, ya que pasa más tiempo en el que no dispongo de mi capital. Y en los 90 algo extraño pasó en Japón. El estallido de la crisis inmobiliaria no fue una simple crisis, sino una ruptura estructural de un modelo de crecimiento que acabaría llegando a todo Occidente. Se produjo lo que el economista Richard Koo definió como una recesión de balance. Básicamente, el sector privado entra en un estado de pánico y el tipo de interés deja de tener sentido. El Banco Central de Japón trató de revertir esa situación llevando los tipos de interés a cero, eso los nominales, ya que los reales, descontando la inflación, se fueron a terreno negativo. Vamos, que te regalaban dinero por pedir prestado. Pero esto no tuvo ningún efecto. Las empresas usaron ese dinero para sanar sus balances en lugar de invertir en proyectos nuevos. Y se produjo lo que los economistas llamamos como la trampa de liquidez, una situación donde la política monetaria convencional se vuelve
impotente. La economía tenía ahorro, pero no por prudencia, sino por necesidad para restaurar los dañados balances de las empresas. Y a esto hay que sumarle la crisis demográfica, cuyas consecuencias ya explicamos en este vídeo. Japón sería el primero en caer en esa trampa. Habría que esperar más o menos 20 años para que esta situación llegase al resto de Occidente. Occidente observó el caso japonés durante años con una suerte de arrogancia. Figuras como Ben Bernanke argumentaban que el caso de Japón no era más que la consecuencia de una gestión monetaria tímida y de errores de comunicación. Pero tras el estallido de la crisis inmobiliaria del año 2008, esta realidad llegaría al resto de Occidente. Exactamente el mismo esquema: una burbuja inmobiliaria que estalla, se propaga el miedo y las empresas dejan de pedir prestado. Claro, si esto se debiese al miedo, bastaría con esperar un par de años y ya. El problema es que el miedo solo ha sido el detonante. Hubo cambios muy profundos que han hecho que se genere esta anomalía. En primer lugar, tenemos los cambios en los mercados financieros. La globalización financiera ha generado una dependencia de un colateral de calidad, es decir, algo con lo que respaldar los préstamos que pides, y las letras del Tesoro de los Estados Unidos se convirtieron en el oro digital. La demanda se disparó, elevando los precios de los bonos a niveles estratosféricos, y aquí cuidado que es muy fácil confundirse. Si se disparan los precios de los bonos, los tipos de interés del bono se desploman. Ojo que va al revés. Esto fomentó que los tipos de interés de los Estados Unidos se vayan a cero, y como consecuencia los tipos de interés del resto de países también. Por otro lado, el envejecimiento demográfico también jugó un papel muy importante en esto de aquí. Esto ya está explicado en otros vídeos, pero básicamente una generación de baby boomers en el pico de su capacidad de ahorro inundaron los mercados de capitales, presionando los tipos de interés a la baja. Explicación básica: si hay mucho ahorro, hay más oferta y por tanto los tipos de interés caen. Pero aparte de la demografía y esta preferencia por la seguridad, el mundo estaba sufriendo otro cambio radical, y es que pasamos de una economía industrial a una economía de servicios. ¿Y por qué importa tanto esto? Pues ahora lo vamos a entender. Una economía industrial requiere de una inversión intensiva. Pensad que hay que comprar plantas, maquinaria y todo lo que se requiera para el desarrollo de la actividad. Cuando pasamos a una economía de servicios, el coste de capital cae. Empresas como Apple o Microsoft no necesitan pedir prestado para construir fábricas como sí necesitan General Motors. Al tener tan pocos costes, les permite a los gigantes tecnológicos financiarse ellos mismos sus proyectos. El ejemplo de esto es la IA, donde gran parte de la inversión viene de fondos propios o de préstamos que se hacen entre ellos. No se recurre al sistema de crédito internacional, haciendo que todo esfuerzo de los bancos centrales por repuntar la inversión se fuera al garete. Y a esto hay que sumarle la aparición de China. ¿Y qué tiene que ver el gigante asiático en esta historia? Pues mucho. Cuando China ingresó en la Organización Mundial del Comercio, generó un movimiento tectónico en los precios. Toda la industria se ha ido ahí, abaratando costes de producción y permitiendo bajar los precios. Claro, cosas comunes como televisiones o la ropa vieron cómo los precios se desplomaron, y esto le daba un margen de maniobra a los bancos centrales para imprimir billones de billetes sin generar grandes repuntes en los precios. China, gracias a esta exportación de la deflación, les ha dado una bombona de oxígeno a los bancos centrales. Y lo gracioso de esto es que China y Estados Unidos se complementaban a la perfección. China exportaba bienes baratos a los Estados Unidos les pagaba en dólares y China utilizaba esos dólares para financiar al gobierno o a los propios consumidores estadounidenses, prestando dinero, presionando aún más los tipos de interés a la baja. Y la economía global vivió en este limbo durante prácticamente 10 años. Un periodo en el que parecía que las tasas de interés nunca iban a subir. Hubo intentos de elevarlas, pero todas acabaron en un pánico y se revirtieron rápidamente. Un ejemplo es cuando la Reserva Federal lo intentó allá en el 2019 y tuvo que recular rápidamente. El mundo estaba adicto a esta sustancia, se necesitaba de un enorme terremoto para revertir esta situación, y con el cambio de década no solo hubo un terremoto, hubo varios que cambiaron por completo este panorama. Hasta la crisis del coronavirus, la economía global operaba bajo la premisa de la eficiencia absoluta. Todo se resumía en Just in Time, una metodología perfeccionada por Toyota que minimiza el coste de almacenamiento, es decir, hay que producir lo justo y necesario.
nada de guardar cosas en los inventarios, de esta forma se ahorra una enorme cantidad de costes. Y la pandemia generó una crisis para este modelo. El cierre sincronizado de fábricas en Asia y la posterior reapertura asimétrica de las economías occidentales provocó un terremoto en la logística global. Se produjo una enorme escasez de materiales, haciendo que muchas fábricas no pudieran dar abasto. Acordaros de lo que pasó en aquellos años con las tarjetas gráficas. Tenías suerte si encontrabas una y casi que tenías que hipotecarte para comprarla. Frente a esta incertidumbre, las empresas duplicaron sus órdenes de compras para asegurar inventarios, y esto se vio reflejado en los precios. El precio de enviar un contenedor estándar de 40 pies desde Shanghái a Los Ángeles pasó de un promedio histórico de $1.500 a superar los $20.000 en septiembre de 2021, y esto se acabó trasladando al precio final de los productos. Pero claro, la pandemia ya es historia. Pero es que después de esto llegó la guerra, que generó otra crisis de escasez, y después tenemos la guerra por la IA, donde se están empezando a poner muchas trabas a las exportaciones tecnológicas. ¿Y qué genera esto? Que más empresas acaparen inventarios. Pasamos del just in time al just in case, por si acaso. Pero bueno, profundizaremos un poco más adelante en esto. Algo que tiene dos efectos sobre los precios. Por un lado, un incremento enorme de la demanda de componentes críticos como el de los microchips, y por otro, un incremento de los costes de inventario, ya que ahora las empresas prefieren tener componentes de sobra. Esto fue el primer punto de quiebre de este extraño equilibrio, y los gobiernos, sobre todo el estadounidense, también han puesto de su parte para terminar de dinamitar esta situación. La pandemia generó una inyección masiva de dinero en el mercado. Bueno, la pandemia en sí no, sino los estados al tratar de combatir los efectos de la misma. Los gobiernos del G7 inyectaron estímulos fiscales que en conjunto equivalieron a más del 15% del PIB global, una cifra que empequeñece los esfuerzos realizados durante la Gran Depresión o la crisis del 2008. Pero claro, a diferencia de 2008, esta liquidez no quedó atrapada debajo de un colchón. Los hogares y empresas estuvieron durante un año en sus casas. Esto hizo que se redujera el consumo, pero sus ahorros no se vieron mermados, o al menos en la mayoría de los casos. Razón: las enormes ayudas de los gobiernos. Una vez levantadas las restricciones, todo ese ahorro acumulado entró de una forma violenta en la economía, generando un pico de demanda con muy pocos precedentes y, como consecuencia, los precios escalando. Claro, esto podría tener una solución muy fácil. Los bancos centrales suben los tipos de interés, la economía se enfría y baja la inflación. El problema es que esto solamente era el inicio de todo. Cuando parecía que los efectos de la pandemia se habían disipado, llegó la guerra entre Rusia y Ucrania, y el efecto va más allá de la subida de los costes energéticos, que es grave, pero más que el coste en sí, lo grave es que esto ha impactado en toda la cadena. Me explico. Una de las consecuencias más graves de esta crisis energética ha sido la subida de los precios de los fertilizantes. Y sí, más de uno se preguntará, ¿cómo que fertilizantes? Pues sí, la producción de fertilizantes nitrogenados depende de una reacción química industrial que combina nitrógeno del aire con hidrógeno derivado del gas natural. De esta forma se crea el amoníaco, y esto sustenta buena parte de la producción agrícola global. Se estima que la existencia de aproximadamente la mitad de la población mundial depende de la ingesta calórica viabilizada exclusivamente por el aporte del nitrógeno sintético. Y claro, Rusia era el principal exportador y, por las razones que todos sabemos, se ha quedado fuera del mercado. Y este corte ha hecho que plantas de producción de amoníaco en potencias industriales como Alemania, Polonia o el Reino Unido se vieran paralizadas. Encontraron un nuevo sustituto, el gas natural licuado, pero es estructuralmente más caro, haciendo que el suelo del coste del fertilizante suba. Traducción: que casi todos los alimentos han visto cómo el precio se ha elevado, y esto es importante ya que los alimentos tienen un peso importante en la medición de la inflación. Y por último, algo que ya os hemos adelantado en un vídeo anterior: se ha roto la globalización. China y Estados Unidos han entrado en una guerra digital. Hace 20 años la regla era que había que comerciar libremente y sin restricciones. Ahora esto ya no es así. Los dos países han entrado en una espiral proteccionista con especial énfasis en el mercado de los chips, que es hoy en día uno de los componentes más importantes del mundo, y los dos gigantes están en plena guerra por asegurarse la producción, y esto implica que si hay que tirar la eficiencia por la borda, se hace. Lo prioritario es conseguir
todo internamente y evitar que la competencia se haga con esa producción. ¿Qué implica esto? En resumidas cuentas, mayores subidas de precios. Hemos pasado de un mundo donde estaba normalizada la idea de la deslocalización y el abaratamiento de los costes, a otro donde lo importante es la estrategia. Y esto tiene un impacto sobre el orden monetario, ya que, al igual que pasó con el precio de los fertilizantes, sube el suelo de los costes, es decir, la inflación estructural ha subido, compensando todo eso que hizo que estuviera en un 0% durante décadas pasadas, generando un cambio radical en realidad a la que nos hemos acostumbrados. Y la pregunta del millón es, ¿y qué va a pasar? Esto va a generar un cambio que se notará en todo el mundo. De entrada, se acabó la deuda gratuita. Los estados ya no podrán financiarse a tasas de interés prácticamente nulas, como lo han estado haciendo hasta ahora, y muestra de ello es que ya muchos líderes empiezan a deslizar que se vienen ajustes. Por ejemplo, Merz en Alemania, que ya poco a poco en los discursos se está normalizando el decir que se pueden venir ajustes, y esto puede impactar significativamente a las economías como española, que vive del financiamiento que le proporciona el Banco Central Europeo, y si le encarecen las condiciones de préstamo, pues lo tiene jodido. Lo mismo para los Estados Unidos, ya sabemos todos que tiene el privilegio del dólar, pero ese privilegio se va a reducir. Seguirá emitiendo deuda, pero ya no podrá pasarse de frenada. Expansiones como las que hubo durante el COVID, los mercados a lo mejor ya no se la van a tolerar. Y para los mercados emergentes, más de lo mismo. Al subir los rendimientos de los bonos europeos o los estadounidenses, se produce el fenómeno flight to quality. Básicamente, los inversores desinvierten de los países emergentes para irse a activos de más calidad. Consecuencia, que los países emergentes deberán subir sus tipos de interés para compensar esta salida de capitales, encareciendo el crédito interno. Es decir, el nuevo orden es que se acabó el crédito barato. Aquel que haya pillado hipoteca variable en la década pasada lo va a pasar mal. Esta tendencia se ha revertido y se ha convertido en la nueva normalidad. ¿Y las consecuencias? Solo acaban de empezar. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Cuánto creéis que durará este nuevo orden? Dejadnos vuestras respuestas en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.